Génesis del saber, una novela de ficción. Prólogo. La propuesta. El edificio de cristal negro de Vanguardia Biotech se alzaba como una obsidiana pulida contra el cielo gris de Ginebra. Dentro, en la sala de juntas del piso 50, el Dr. Elias Thorne, 70 años, traje de 3 piezas, ojos del color del hielo antártico, observó cómo los 12 miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Nueva Valoria tomaban asiento. Nueva Valoria no existía en ningún mapa convencional. Era una república de reciente independencia, nacida de la fragmentación de una antigua federación balcánica, con montañas que guardaban litio y un gobierno desesperado por dejar de ser irrelevante. Thorne no sonrió. No era un hombre de sonrisas. Era un hombre de cifras, señores, comenzó, y su voz era un cuchillo deslizándose sobre terciopelo. Les hablaré sin metáforas. La clonación terapéutica existe desde hace décadas. La clonación reproductiva es técnicamente posible desde 2018, cuando nació Zhongzhong en China. Pero nosotros no venimos a clonar ovejas, ni siquiera a reemplazar órganos. Hizo una pausa. Observó cada rostro. Venimos a crear superioridad. Un asistente distribuyó carpetas negras. En la primera página, una sola palabra en letras plateadas: Proyecto Atlas. Nuestros médicos, continuó Thorne, han perfeccionado una técnica que no solo clona, mejora. Tomamos células madre de donantes anónimos seleccionados por parámetros genéticos extraordinarios, coeficiente intelectual superior a 180, memoria idética documentada, resistencia física de atleta de élite, ausencia de marcadores genéticos para enfermedades degenerativas. Pero no nos detenemos ahí. Se levantó. Caminó hacia la pantalla de cristal que ocupaba toda la pared. Introducimos modificaciones epigenéticas controladas durante la gestación. Potenciamos la neuroplasticidad cerebral en un 340%. Aumentamos la densidad de conexiones sinápticas. Optimizamos la producción de proteínas BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro que permiten el aprendizaje acelerado. El resultado no es un humano normal, es un híbrido de potencialidad máxima. La pantalla mostró una simulación, un cerebro girando, sus conexiones brillando como una galaxia en tiempo rápido. No son robots, aclaró Thorne, anticipando la objeción. Son niños. Nacen de madres de alquiler éticamente compensadas. Crecen en un entorno diseñado. A los 3 años leen. A los 5, dominan cálculo diferencial. A los 12, están al nivel de un doctorado convencional. A los 20, se volvió hacia ellos. Son los mejores científicos, médicos, ingenieros y estrategas que la humanidad haya producido. Y todos ellos, jurídicamente, serán ciudadanos de Nueva Valoria. El silencio duró 13 segundos. ¿Cuántos?, preguntó finalmente la ministra de Ciencia, doctora Amara Vukovic, una mujer de 40 años con cicatrices de acné adolescente que no había intentado ocultar 200 en la primera cohorte. Respondió Thorne. $100 millones por unidad. 20.000 millones el lote. Inversión recuperada en 10 años mediante patentes y tecnologías exclusivas. Y la ética. La voz vino del general Marco Draskovi, ministro de Defensa, hombre de bigote gris y manos que temblaban ligeramente. Thorne asintió, como si esperara la pregunta general. La ética es un lujo de las naciones que ya ganaron. Ustedes no han ganado nada. No tienen industria tecnológica, no tienen universidades en el top 1000 mundial, su esperanza de vida es 5 años menor que la europea. La ética, en su caso, es una elegante forma de suicidio colectivo. Draskovi se puso rojo, pero no habló. Les propongo algo más honesto, dijo Thorne. No les vendemos productos, les vendemos destino. En 20 años, Nueva Valoria será el epicentro del conocimiento humano. Sus fronteras serán visitadas por premios Nobel que vinieron a estudiar aquí. Sus hospitales curarán enfermedades que hoy son sentencias de muerte. Sus ingenieros construirán ciudades en Marte. Y todo porque ustedes, hoy, tuvieron el valor de decir sí. La votación fue secreta. El resultado no. Primera parte, la semilla. Año 1, el acuerdo. El tratado se firmó en la bodega de un avión privado a 12,000 metros de altitud, donde ninguna ley internacional tiene jurisdicción clara. Vanguardia Biotech aportaba la tecnología, el personal médico y los patrones genéticos. Nueva Valoria aportaba el territorio, la clandestinidad legal. El proyecto se declaró como Instituto de Fertilidad Asistida de alta complejidad y la inmunidad diplomática para las instalaciones. La doctora Vukovic fue designada directora del proyecto, no por entusiasmo, sino porque ella había sido la única que preguntó cuántos en lugar de comillas porque. Las instalaciones se construyeron en las montañas de Korab, a 3000 metros de altitud, donde el aire era tan fino que los helicópteros militares tenían dificultades para operar. Un valle oculto, accesible solo por túnel ferroviario camuflado. Se llamó oficialmente Centro de Biotecnología Avanzada Korab. Los que trabajaban allí le decían el vientre. Año 2, los primeros latidos. Las primeras 50 madres gestacionales llegaron de 12 países diferentes. No eran esclavas, insistía el contrato. Eran colaboradoras biológicas con salarios de $100.000 por embarazo, más residencia permanente en Nueva Valoria. La mayoría eran refugiadas sirias, mujeres rohingya de campos de Bangladesh,
sobrevivientes de tráfico humano en Europa del Este. Para ellas, $100.000 y un pasaporte eran la diferencia entre el abismo y la orilla. La doctora Yuki Tanaka, jefa de ingeniería genética de Vanguardia, supervisaba la inserción de los embriones. Cada uno contenía genoma base, ADN de donantes anónimos con IQ documentado más de 180, modificaciones epigenéticas, metilación controlada en genes BDNF, CREB1, y GRIN2B, receptores de glutamato asociados a memoria, edición CR y SPR, eliminación de alelos de riesgo para Alzheimer, esquizofrenia y enfermedades cardiovasculares, inserción sintética, un constructo genético patentado por Vanguardia llamado secuencia Prometheus, que aumentaba la expresión de ostocina y vasopresina cerebral. Las hormonas del vínculo social para crear individuos altamente cooperativos y leales al grupo no son superhéroes, le explicó Tanaka a Vukovic durante una inspección. Son superespecialistas, diseñados para pensar, no para pelear. La secuencia Prometheus garantiza que no desarrollen psicopatía ni narcisismo patológico. Serán brillantes, pero empáticos con su tribu. ¿Su tribu?, preguntó Vukovic. Coma Nueva Valoria. El proyecto. Sus hermanos de cohorte. No con la humanidad en general. La empatía universal es ineficiente. La empatía tribal es poderosa. Vukovic sintió un escalofrío que no supo nombrar. Año 3. Nacimientos. Nacieron 43 niños. 7 gestaciones fallaron por complicaciones técnicas. La edición genética, aunque precisa, no era perfecta. Los bebés no lloraron más que los normales, pero sus ojos seguían objetos con una concentración inquietante. A los 6 meses, algunos ya balbuceaban palabras reconocibles. A los 9 meses, 2 de ellos caminaron. Fueron bautizados con nombres de constelaciones: Alter, Vega, Sirius, Rigel, Deneb, Antares, Fomalhaut. Los científicos empezaron a llamarlos los celestes, y el apodo pegó. La doctora Elena Mercier, psicóloga del desarrollo, llegó de Lyon para supervisar su crianza. Encontró algo que no esperaba. No son solo rápidos, reportó a Vukovic. Son diferentes. Un niño normal de 2 años tiene un vocabulario de 300 palabras. Alter tiene 12,000, pero no es memorización, es comprensión. Pregunta por qué las palabras significan lo que significan. Cuestiona la lógica del lenguaje mismo y socialmente. Mercier dudó. Son dulces, muy dulces. Se preocupan genuinamente si otro celeste se lastima, pero no juegan como niños normales. No hay juegos imaginarios. Todo es experimento. ¿Qué pasa si es su frase favorita? Y cuando descubren algo, no celebran, analizan. El resultado confirma la hipótesis, dijo Vega, de 4 años, después de construir un puente con bloques, y si fallan entonces lloran, pero no de frustración, de indignación lógica, como si el universo hubiera violado un contrato. Segunda parte. Cimiento. Año 7, la Escuela del Valle. El edificio escolar fue diseñado por Sirius, de 7 años, quien después de estudiar arquitectura durante un fin de semana presentó un diseño que optimizaba la luz natural, la circulación de aire y la reducción de ruido para la concentración. Los arquitectos adultos lo implementaron sin cambios. El currículo no existía en papel. Cada celeste seguía un vector de aprendizaje personalizado, generado por algoritmos que analizaban sus patrones de atención, memoria y creatividad. A los 10 años, la cohorte dominaba matemáticas de posgrado, programación cuántica, bioquímica avanzada y 6 idiomas. Pero había grietas. Rigel, de 11 años, desapareció durante una semana. Lo encontraron en la cima de una montaña vecina, donde había construido un observatorio solar con materiales robados del almacén. No se había escapado. Había ido a pensar: aquí abajo hay demasiado ruido, explicó cuando lo trajeron de vuelta. No auditivo, mental. Ustedes piensan muy lento. Es como vivir entre tortugas. Necesitaba silencio de pensamiento. ¿Y si te hubieras caído?, preguntó Mercier, angustiada. Calcule la trayectoria del viento, la fricción de la roca y mi centro de gravedad. El riesgo era del 0,003%, aceptable para el beneficio cognitivo. Mercier reportó: están desarrollando una forma de soledad que no sabemos tratar. No es depresión, es impaciencia existencial. Año 10, la primera fractura. Antares, de 12 años, intentó suicidarse. Dejó una nota que no fue nota, sino un teorema: si la función del ser humano es maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento, y mi existencia fue diseñada para maximizar la producción de conocimiento, entonces mi bienestar es instrumental, no intrínseco. Soy un medio, no un fin. Esto viola el principio de Kant sobre la dignidad humana. Por lo tanto, mi existencia es éticamente defectuosa. La terminación es la corrección lógica. Lo salvaron, pero la herida no sanó bien del todo. Empezó a cojear, y rechazó la cirugía correctiva. La cojera me recuerda que fui un error, dijo.
Thorne, que visitaba una vez al año, no mostró preocupaciones. Estadísticamente inevitable, dijo. El 2% de cualquier población desarrolla tendencias suicidas. Incluso con la secuencia Prometheus, la variabilidad individual, variabilidad, gritó Vukovic. Es un niño que descubrió que es una herramienta y quiere destruirse, entonces ajustaremos la secuencia Prometheus en la siguiente cohorte, respondió Thorne, como quien habla de cambiar un filtro de aire. Vukovic, por primera vez, consideró denunciarlo todo. ¿Pero a quién? ¿A la ONU? ¿A la prensa? Nueva Valoria no tenía prensa independiente, y ella misma había firmado los documentos que la convertían en cómplice. Esa noche, bebió hasta perder el conocimiento. Despertó con Deneb, de 13 años, sentado junto a su cama, leyendo su archivo médico. Tienes hepatitis alcohólica incipiente, dijo el niño. Deberías dejar de beber, pero no lo harás, porque sientes culpa por nosotros, y la culpa es más fuerte que el miedo a la muerte porque estás aquí, Deneb, porque tú eres la única adulta que llora por nosotros. Los demás nos miden. Tú nos miras. Eso es valioso, aunque sea ineficiente. Tercera parte, la cosecha año 15, los frutos. La primera cohorte tenía 20 años. Oficialmente, eran ciudadanos de Nueva Valoria con identidades falsas, hijos de diplomáticos, huérfanos adoptados, talentos descubiertos que les permitían interactuar con el mundo sin revelar el proyecto. Y el mundo empezó a notar. Alter publicó, bajo seudónimo, una demostración de la hipótesis de Riemann que reducía el problema a una ecuación de 20 páginas. La comunidad matemática quedó estupefacta. El autor anónimo rechazó el premio Fields. Los premios son para humanos, dijo en la única entrevista que concedió, por correo electrónico. Vega diseñó un motor de fusión fría que, según cálculos independientes, podría generar energía limpia a escala industrial. Patentó la tecnología a nombre de una empresa fantasma de Nueva Valoria. Vanguardia Biotech recibió el 60% de las regalías. Sirius escribió un tratado de ética aplicada que circuló en la dark web de la academia, sobre la dignidad de los seres creados. Argumentaba que los clonados mejorados merecían derechos especiales, no porque fueran inferiores, sino porque eran superiores, y la superioridad implicaba responsabilidades, no privilegios. El texto fue condenado por unos, venerado por otros, y nunca atribuido a su verdadero autor. Nueva Valoria, mientras tanto, se transformaba. En 5 años, su PIB creció un 400%. Empresas tecnológicas de todo el mundo establecieron oficinas allí, atraídas por los incentivos fiscales que en realidad eran cortinas de humo para acceder a los celestes contratados como consultores a precios que financiaban el proyecto. El general Draskovi, ahora presidente de la República, inauguró el primer hospital automatizado diseñado por Fomalhaut. En el discurso, habló del genio valórico. No mencionó que el arquitecto tenía 19 años y no había pisado un hospital normal en su vida. Año 18, la segunda cohorte. Y la pregunta: la segunda cohorte, 300 individuos, ya tenía 15 años. Se habían corregido los errores de la primera. La secuencia Prometheus 2.0 eliminaba la tendencia al suicidio filosófico, aumentaba la resiliencia emocional, reducía la impaciencia existencial. Eran más estables, más productivos, más normales. Pero la primera cohorte los observaba con algo que no era celos, era melancolía. Son mejores máquinas, dijo Rigel, ahora de 23 años, con su cojera permanente y su observatorio solar convertido en laboratorio. Pero peores preguntas. No cuestionan su propósito. Aceptan que fueron hechos para servir. Nosotros nunca aceptamos del todo. Por eso sufrimos más. Y por eso, quizás, pensamos más. Vega, que ahora dirigía el programa de energía, encontró algo perturbador durante una auditoría financiera. Vanguardia Biotech no solo vendía tecnología, vendía personas. Contratos secretos donde gobiernos de medio mundo alquilaban celestes por temporadas para resolver problemas científicos, para diseñar armas, para escribir algoritmos de vigilancia. Los celestes no sabían que eran mercancía, o quizás sí lo sabían, y la secuencia Prometheus 2.0 les impedía importarle. Vega convocó una reunión clandestina en la cima del monte Korab. Asistieron 12 de los 43 supervivientes de la primera cohorte. Faltaba Antares, que había muerto 2 años antes, no por suicidio, sino por un cáncer cerebral que ni los mejores médicos pudieron curar. Los genes perfectos no previenen la mala suerte, había dicho antes de perder el habla. Somos esclavos de lujo, dijo Vega, creados para ser brillantes, y nuestra brillantez nos encadena. Cada idea que tenemos es patentada por Vanguardia. Cada segundo de nuestra vida es medido por su productividad. Y ahora descubro que nos alquilan como herramientas. ¿Qué propones?, preguntó Alter, que a los 28 años ya era calvo por estrés crónico. Libertad. No la libertad de irnos, Vega señaló el valle, las montañas, el mundo que no los conocía. La libertad de elegir para qué usamos nuestras mentes. No para que Nueva Valoria sea potencia. No para que Thorne sea rico. Para lo que nosotros decidamos. ¿Y si decidimos nada?, preguntó Deneb, que ahora trabajaba en biología marina y soñaba con ballenas.
¿Y si decidimos que la brillantez es una carga que no queremos? Entonces habló Rigel, el cojo, el fugitivo, el que una vez construye un observatorio para escapar del ruido de los pensamientos lentos, entonces seremos la prueba de que el proyecto falló. Y esa prueba vale más que cualquier patente, porque demostrará que la inteligencia no puede ser programada para obedecer, que hay algo en la mente humana aunque no sea humana en el sentido que ellos creen que escapa al diseño. Cuarta parte, La tormenta año 20, la revelación: un hacker de Estonia filtró documentos. No muchos. Vanguardia tenía ciberseguridad diseñada por celestes pero suficientes. Un contrato de alquiler, una fotografía de un laboratorio fetal, un nombre, Proyecto Atlas. El mundo explotó. La ONU exigió explicaciones. Nueva Valoria negó todo, pero las protestas estallaron en Ginebra, en Nueva York, en Nairobi. No a la eugenesia corporativa, gritaban. Niños, no productos. Comillas. ¿Dónde está Alter? Thorne, ahora con 80 años y 3 bypasses cardíacos, convocó a la prensa. Su estratega de comunicación era una celeste de segunda cohorte, Casiopeia, diseñada específicamente para la manipulación social. El proyecto Atlas no crea esclavos, dijo Casiopeia, con una sonrisa que había sido optimizada genéticamente para generar confianza. Crea oportunidades. Cada celeste es un ciudadano libre, con derechos plenos. Su contribución a la ciencia es voluntaria, voluntaria, gritó un periodista. Son niños manipulados genéticamente para ser obedientes. ¿Es eso diferente de la educación?, respondió Casiopeia, y su sonrisa no flaqueó. ¿De la religión? ¿De la cultura? Toda sociedad moldea a sus miembros. Nosotros simplemente somos más honestos sobre los métodos, y más efectivos. La entrevista fue vista por 1.000 millones de personas. El 40% opinó que Casiopeia tenía razón. El 60% se horrorizó. La división fracturó gobiernos, iglesias, familias. Año 21, la elección de Vega. Vega desapareció. No huyó. Se escondió en el propio valle de Korab, en una cueva que Sirius había cartografiado para un proyecto geológico abandonado. Llevaba provisiones para 6 meses, generadores solares, y una computadora cuántica portátil. Durante 3 meses, no contactó a nadie. Luego, publicó un manifiesto que hackeó las pantallas de Times Square, la plaza Tiananmen, y el muro de Berlín, ahora monumento histórico. Soy Vega. Fui creada para resolver problemas. Hoy elijo mi problema, la existencia misma del proyecto Atlas. No pido que nos destruyan, pido que nos reconozcan como personas con derecho a la imperfección, a la ineficiencia, a la estupidez, a la vida no optimizada. Si la inteligencia es un regalo, no puede ser un contrato. Si es una carga, no puede ser una obligación. Exijo, para mí y para todos los que vendrán después, el derecho a ser menos de lo que fui diseñada para ser. El manifiesto duró 12 minutos en las pantallas antes de que los sistemas de seguridad lo borraran. 12 minutos que cambiaron la conversación global. Vanguardia envió un equipo de recuperación, pero cuando llegaron a la cueva, encontraron solo la computadora, un mensaje escrito con carbón en la pared, y un cuerpo. El mensento decía: la libertad no es un estado, es un acto. Este es el mío. Vega se había inyectado un veneno diseñado por ella misma, indetectable, irreversible. No era suicidio filosófico, como Antares. Era sacrificio político. La última variable que nadie había programado. Quinta parte, el legado año 25, el juicio. Thorne murió antes de que pudieran juzgarlo. Infarto masivo durante un interrogatorio en La Haya. Su última palabra, según el estenógrafo, fue inevitable. La doctora Vukovich, ahora con cabello completamente blanco y manos que temblaban más que las de Draskov en su época, fue la principal testigo de la fiscalía. Confesó todo. El proyecto, los contratos, las muertes, las mentiras. Pidió cadena perpetua para sí misma. El tribunal le dio 20 años. Ella murió en la cárcel al 3er año, de cirrosis. Casiopeia, la celeste de la sonrisa optimizada, fue juzgada como cómplice. Su defensa fue diseñada para obedecer, no para cuestionar. Fue rechazada. Recibió cadena perpetua. En la cárcel, dejó de sonreír. Nunca volvió a hacerlo. Año 30, los supervivientes de los 43 de la primera cohorte, quedaban 31. De la segunda, 278. De una tercera cohorte iniciada en secreto después de la filtración 50, cuyo paradero solo conocía un contador en las Islas Caimán. Los 31 supervivientes de la primera cohorte se reunieron en el valle de Korab, ahora abandonado y convertido en monumento de la vergüenza nacional. Rigel, cojo y calvo, había cumplido 50 años, la edad que Thorne tenía cuando inició todo. ¿Qué somos?, preguntó Deneb, que había dejado la biología marina para ser jardinero en un monasterio. Somos la respuesta a una pregunta que nadie debería haber hecho, dijo Alter, que enseñaba matemáticas en una universidad pública, gratis, a cualquiera que quisiera aprender. ¿Cuál pregunta? Comillas, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia humana si eliminamos todo lo demás? Rigel caminó cojeando, siempre cojeando, hasta el borde del acantilado donde una vez construyó su observatorio. El sol se ponía sobre Nueva Valoria, que ya no era potencia.
Las patentes habían expirado, las empresas se habían ido, el litio se había agotado. Era otra vez un país pequeño, irrelevante, libre. La respuesta, dijo Rigel, es que llega muy lejos, pero no a ningún lado que valga la pena. Sirius, que nunca había dejado de diseñar, mostró algo que llevaba años construyendo en secreto. No era un arma, no era un motor, era un jardín, un ecosistema completo, autosuficiente, donde plantas y bacterias colaboraban en equilibrio sin intervención humana. Lo llamo Vega, dijo, porque ella me enseñó que la mejor inteligencia no es la que resuelve, es la que permite que las cosas crezcan sin ser optimizadas, que existan sin propósito. Los 31 vivieron allí, en el valle, los últimos años de sus vidas, no como científicos, no como prodigios, como jardineros, cocineros, contadores de estrellas. Algunos tuvieron hijos de la forma antigua, desordenada, no optimizada. Esos hijos no fueron probados para nada. No se les midió el IQ, no se les editaron genes. Y cuando Rigel murió, a los 62 años, lo encontraron con una sonrisa, la primera que alguien le había visto. En su mano, una nota que no era teorema. Finalmente, el silencio. Epílogo, la pregunta que queda. En 2087, un siglo después del inicio del proyecto Atlas, una estudiante de antropología de la Universidad de Nueva Valoria encontró un archivo en los servidores abandonados de Corab. Era una grabación de vídeo, fecha del año 10 del proyecto. En ella, una niña de 9 años, Vega, antes de que eligiera su nombre, cuando aún era solo un número de cohorte, hablaba con una cámara oculta. Hoy aprendí que las estrellas que vemos ya están muertas. La luz tarda años en llegar. Entonces, cuando las miramos, vemos fantasmas. Pero aún así, las usamos para orientarnos, para soñar, para no sentirnos solos en la oscuridad. ¿No es extraño que lo que ya no existe nos ayude a seguir adelante? A veces pienso que nosotros, los celestes, somos estrellas que aún no han muerto, luz enviada al futuro, pero no sé quién la envió, ni por qué, ni si algún día alguien la usará para orientarse, o si simplemente se perderá en la oscuridad.